y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, esta mañana vamos a ver que hemos sido creados para las relaciones humanas. Hemos sido creados para las relaciones humanas. El énfasis esta mañana es que nosotros fuimos creados como fueron creados todos los seres humanos, a través de un primer hombre, a través de una primera mujer. Pero también la Biblia dice que cuando creímos, entonces fuimos creados en Cristo Jesús para una nueva relación con Dios y entre nosotros. Por esa razón, ningún creyente es extraño a otro creyente. Hay otra gran verdad que vamos a ver, es que las relaciones humanas que Dios diseñó permanecen aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte. También en el proceso de nuestro estudio vamos a enfatizar lo que la Biblia dice que es nuestra responsabilidad en cuanto a relaciones humanas. Por ejemplo, yo no tengo derechos de tratar a mi hermano como enemigo porque es mi hermano. Y a veces nosotros nos agredimos creyendo que tenemos el derecho de hacerlo. Ayer estudiábamos con las damas acerca de, todavía estamos en el vestido, pero está correlacionada una cosa con otra, sobre el perdón. Cuando yo como creyente soy agredido, la única salida que Dios me da es que perdone. Ahora, el perdón no es un remedio para quien agredió, sino un remedio para el que fue agredido. Entonces, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa expresión es lo que hace que nuestras relaciones sean relaciones especiales. Dios nos diseñó para la relación con Él y con los demás seres humanos. Anoche estudiábamos con los jóvenes y concluíamos algunas cosas interesantes. Los seres humanos queremos suplir la relación con otro ser humano por alguien que no es humano. A veces hemos ocupado el lugar que le pertenece a los hijos, que le pertenece a la esposa, al esposo, que le pertenece a otras personas, a mi hermano, por animales. Me llamaba mucho la atención ayer que hubo una cabalgata por el frente y no había visto eso. Y apenas pasó la cabalgata, muchos caballos, detrás de la cabalgata iba una máquina recogedora de basura e iban una cantidad de obreros que recogen la basura recogiendo el popó de los caballos. Qué interesante. Y me pregunto, ¿será que estamos dispuestos nosotros como seres humanos? Llegábamos a un ejemplo. ¿Qué tal si en mi casa hay un anciano o una persona que tenga dificultades para retener sus excrementos? ¿Con qué actitud voy yo? Pero en cambio sí recojo el popó de un animal sin mucho problema.
¿Qué está pasando en nuestro mundo? Lo que Dios nos ordena que debemos aplicar a otro ser humano, a veces estamos más dispuestos a aplicarlo a un animal. No digo que no debe acariciar los animales. Bueno, tenga cuidado, algunos de pronto no saldría bien librado. Quizás una serpiente o un erizo como mascota. Pero sí, a veces estamos más dispuestos a acariciar una mascota, un animal, que a las personas que Dios me ordenó hacerlo. ¿Lo hizo Dios? ¿Dios me ordena acariciar un animal? Dios me ordena cuidarlo. Pero es posible entonces suplir lo que debemos darle a una persona a quien no debemos dárselo, o por lo menos por obligación, ¿no? El mismo Dios normatiza dichas relaciones en su palabra. Y por eso vamos a estar ocupados durante este tiempo a hablar de esas normas. De esas normas. Las clases de relación o la clase de relación que tengo con Dios determina la relación que tengo con los otros seres humanos. Eso sí es clave. El problema no es mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi papá. El problema es Dios. Porque Dios me ordena que yo debo hacer cosas específicas cuando ocurre cualquier eventualidad en la relación con mi hermano. Ocupe la posición que ocupe. Ocupe la función que ocupe en mi vida. Entonces, evidentemente, las relaciones entre los seres humanos se dañan porque no obedecemos a Dios. Porque no me importa lo que Dios dice en su palabra de cómo debo tratar a mi hermano. Por esa razón, entonces se daña la relación con mi hermano. ¿Sí estamos? Otra vez, por esa razón, la relación que yo tengo con Dios determinará qué tipo de relación tengo con mi hermano. ¿Cómo lo trato? Si usted tiene problemas con algún hermano, no importa la función que cumpla en su vida, pregúntese, vaya, busque el origen de eso. El asunto está en Dios. Si usted no respeta a Dios, lo que Dios le ha ordenado, tampoco respetará a nadie. A nadie. Ninguna clase de autoridad que Dios ponga en su vida. ¿No es lo que dice acaso Romanos capítulo 13? ¿Por qué la gente no respeta a las autoridades en cualquier esfera? Porque no respetan a quien las estableció. Así de sencillo. Muy bien. Muchas veces aplicamos principios equivocados en las relaciones interpersonales. Somos amigos, pero el trato no es de amigos. ¿Han visto eso? Que los amigos son los que más feos se tratan. Es antagónico pensar que son amigos, pero se tratan de bobo. Quítese de ahí, cara de perro. Vea, fulano, y le dicen a las personas unas palabrotas. Eso no son palabras de amigos. Si somos amigos, la amistad se construye por o con palabras, con trato. Entonces no podemos decir que somos amigos, pero tratamos a la otra persona como enemigos. Somos hermanos, pero el trato es de extraño. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? La Biblia dice que somos hermanos. El trato debe ser acorde a la clase de relación que tenemos. Somos esposos y amantes porque somos esposos y amantes porque la Biblia dice que hay que amarse mutuamente. Pero el trato es de adversarios. A veces la persona que tenemos la responsabilidad de amar es la persona que a veces tratamos más mal, más duro. ¿Es así, hermanos? Es antagónico. Es antagónico.
Por esa razón, entonces, vamos a recordar, en primer lugar, que Dios creó al hombre para las relaciones humanas. Dios creó al hombre para las relaciones humanas. Ustedes leen muy bien. Y este versículo es uno de los versículos importantes en nuestro tema. Bien fuerte, la palabra de Dios dice así en boca de ustedes. Dios creó entonces al hombre, lo hizo una persona. Hay dos expresiones aquí que vamos a desarrollar ahorita, donde enfatiza la clase de creación que somos nosotros, diseñada con el propósito de tener relaciones personales. Relaciones personales. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa eso? Dios es persona. Así que Dios creó una persona. Me llama la atención en el libro de Génesis, cuando usted lee capítulo 1, capítulo 2, las expresiones que Dios hace, dice, en relación a su criatura especial, diferenciándola de cualquier otra clase de criatura. El hombre es una criatura especial para una relación especial. El hombre es persona. Y a los otros seres que creó Dios, Dios dice son seres que tienen vida. Y esa vida solo demora hasta que su sangre, porque dice que la vida de los animales está en la sangre. Una vez deja de funcionar la sangre en los animales, por eso Dios prohibió al pueblo de Israel que se tomaran la sangre de los animales, porque la vida de los animales está en la sangre. Una vez se acaba la función sanguínea en un animal, hasta allí demoró su vida. Pero el ser humano, la vida del ser humano está en su espíritu. Dios sopló el aliento de vida en el hombre. Este soplo, llamado en hebreo ruja o neuma en el Nuevo Testamento, o espíritu en el idioma nuestro, es el que contiene la vida. Y es Eclesiastés capítulo 12 que dice que cuando Dios saca el espíritu del hombre, ya el hombre entonces muere y su alma sigue viviendo, pero separada de su cuerpo, que se convertirá luego en polvo, y su espíritu sigue viviendo. No sabemos cómo, la Biblia no da muchos detalles sobre lo que pasa con el espíritu, solo dice que vuelve a Dios que lo dio, que vuelve a Dios que lo dio. Pero la Biblia habla del espíritu humano como inteligente, volicional, tiene decibilidad y tiene sensibilidad o emotividad. Entonces, Dios creó al ser humano de una manera especial para las relaciones humanas. Lo creó a su imagen, lo creó para representarse a sí mismo en su criatura especial. A eso se refiere el concepto de imagen. Somos hechos por Dios a su imagen. ¿Listo? Pero la Biblia también dice que hizo al hombre a su semejanza. Dios es persona. Dios diseñó al hombre una persona. Una persona. Eso significa que Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu e hizo al hombre con espíritu humano para relacionarse con él. Para relacionarse con él. Pero también para que los seres humanos se interrelacionen.
como seres humanos. Me llama la atención que es importante para las relaciones interpersonales el estado del espíritu humano. Una persona que no disfrute de una condición espiritual vital, de vida, que no tenga vida espiritual, no podrá tener una buena relación interpersonal con otra persona. Valga la redundancia. El que tiene problemas, el creyente que tiene problemas en su vida espiritual, esos problemas que tiene allí en su vida espiritual se van a reflejar en la relación que tiene con sus otros hermanos. Entonces Dios creó al hombre para que se relacionara con él y con su semejante. Dios nos hizo personas. Ser persona indica que tenemos inteligencia, tenemos emociones o sentimientos y tenemos la capacidad de decidir. Eso solamente lo tienen los seres humanos. Los animales no tienen capacidad de decidir. Ellos actúan por instinto animal. Los seres humanos actuamos por voluntad, por raciocinio. Hay algunos animales que son diseñados para cumplir algunas funciones más avanzadas. Los loros repiten lo que se les enseña. Ellos no tienen iniciativa. Ellos no producen cosas. Ellos solo repiten lo que se les enseña, etcétera. Hay animales domesticados o entrenados para ciertas cosas, pero solamente reaccionan al entrenamiento, no tienen iniciativa propia. No vamos a encontrar esa cosa que nos meten en las películas, los perros y los gatos creando planes y haciendo cosas. Eso no es verdad, eso es mentira. No vamos a encontrar a un chimpancé haciendo una computadora, eso no existe. Y haciendo una guerra galáctica, tampoco existe, eso es mentira. Eso son mentiras que nos han metido en la cabeza, pero que poco a poco muchos la aceptan como si fuera una verdad. Muy bien. El hombre fue hecho a semejanza, a imagen y semejanza, para adorar a su Creador. Esa es una de las relaciones que el hombre tiene con Dios. Por eso en Juan 4:23 dice el Señor: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fuimos diseñados para adorar a Dios. Esa es una de las relaciones que Dios ha diseñado para con Él, que se evidencia también en el trato con otros. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios para conocer a su Creador. Romanos 1:19-20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano desconoce a Dios. Ningún ser humano desconoce a Dios. Porque por medio de la creación, Dios se da a conocer. Capítulo 2 de Romanos dice que también por medio de la conciencia, Dios se da a conocer al ser humano. Pero luego, por medio de la palabra, y también los creyentes, por medio de la persona de Jesucristo. Muy bien. El hombre fue creado para las relaciones humanas. Dice Génesis 1:27 y 2:18. Ustedes leen bien fuerte y bien delicioso. La palabra del Señor dice así: y creó Bueno, hermanos, nos hizo diferentes al hombre y a la mujer. Y lo único que nos queda es aprender a relacionarnos en medio de esas diferencias. Nos hizo diferentes
a cada individuo, cada persona. Ser persona indica que cada individuo es una entidad individual. Cada uno es único. Cada uno tiene su propia estructura, aunque sean provenientes del mismo papá y la misma mamá. Nos toca aprender a aplicar los principios bíblicos, divinos, para la correlación. Si no, nosotros mismos dañaremos el ambiente. ¿Saben ustedes que depende mucho de la disposición de cada uno para aplicar las normas divinas en las relaciones interpersonales? El disfrute de ellas. Usted puede disfrutar de las relaciones interpersonales aun cuando la persona o las personas con las cuales usted interactúe sean difíciles. Usted puede aprender a vivir y usted crece en medio de las relaciones interpersonales difíciles. Solo que nosotros queremos que Dios nos quite las imperfecciones de ellas, lo cual solamente ocurrirá en el momento que el Señor nos lleve para las relaciones que vamos a tener allá arriba. Mientras estemos aquí en la tierra, las relaciones interpersonales siempre serán difíciles, en algunos casos más difíciles que otros, pero siempre serán imperfectas. Dios mostró la necesidad de las relaciones humanas. Voy a leer este pasaje, Génesis 2, 18 al 20. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, creó todos los seres vivientes, creó al hombre y le dio al hombre el privilegio de entender que él fue diseñado para correlacionarse con otros seres humanos como él. Y sobre todo, con una mujer que sería y que es la ayuda idónea. La ayuda idónea. Dios le hizo entender a Adán que no era bueno que el hombre esté solo. O sea, el propósito de Dios no fue ni será que el hombre esté solo. Por esa razón, miren ustedes, necesitamos la compañía. Luego Dios en el Nuevo Testamento creó la iglesia, y en la iglesia todavía las relaciones se apretan más, o se aprietan más, se están más cerca las una con la otra, porque dice que ahora somos un solo cuerpo, una sola familia, que hay una interdependencia diseñada por Dios. Eso significa que entre más cerca estemos, vamos a darnos cuenta de las imperfecciones y vamos a darnos cuenta que necesitamos aplicar los principios divinos para poder disfrutar de las relaciones interpersonales. Es posible que haya creyentes que se amargarán en lugar de vivir una vida feliz, adecuado. Hay cosas que usted no puede cambiar. Hay cosas que usted tiene que cambiar dentro de usted mismo para permitir que las relaciones interpersonales se oxigenen, se mejoren. Por esa razón, entonces, Dios ahora creó en Cristo, o nos creó en Cristo, para las relaciones humanas fraternas. Esta palabra fraterna significa que las relaciones que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios, como creyente, no solo son unas relaciones interpersonales, sino son unas relaciones como hermanos en Cristo.
Su hermano no es solo un ser humano, es su hermano. Y eso implica una mayor responsabilidad en cuanto a las relaciones humanas. De tal manera que la Biblia nos habla de que ahora hemos sido diseñados como una nueva creación, una nueva criatura. Pero esa nueva criatura fue diseñada en Cristo, en Cristo. Ahora tenemos una nueva posición y una nueva relación entre nosotros por la nueva relación diseñada por Cristo. Vamos a leer estos 3 versículos. Acompáñenme leyendo. La palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Dios nos da nueva vida. Y la palabra de Dios dice que esa nueva vida que usted y yo tenemos es Cristo. Colosenses dice: y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una ilustración. En Juan capítulo 15 dice que Cristo es el tronco de la vid y que todos los creyentes somos una rama pegadas a ese tronco. Pegadas a ese tronco. De tal manera que si no está pegado al tronco, usted existe, pero estará separado de Dios. Tendrá una existencia separada de Dios, ahora y para siempre. Pero los que ya hemos sido pegados a ese tronco es Cristo. Ese tronco es Cristo. La vida que tenemos, que disfrutamos, es la vida de Cristo. Así como un tronco, su savia es la que le da vida a las ramas. Las ramas solo llevan el fruto que produce el tronco. Nosotros ahora estamos en Cristo. Segundo, Dios nos acercó por la sangre de Cristo. Vamos a leer otra vez ese texto. Ustedes bien duro. La palabra del Señor dice así: ¿qué era lo que nos alejaba de Dios y entre nosotros mismos? ¿Qué era lo que nos alejaba? El pecado. ¿Qué es lo que aleja a las personas entre sí? ¿Qué es lo que nos hace daño entre sí? El pecado. Luego entonces Dios soluciona el problema de pecado limpiándonos de él, quitando el pecado de en medio a través de la sangre de Cristo. Por esa razón, la palabra de Dios nos habla de que la muerte es la separación que el pecado produce en una persona. Por eso, los creyentes disfrutamos de la unión con Dios. Nadie que no haya sido limpiado de sus pecados puede tener relación con Dios. Nadie que no haya sido santificado por la sangre de Cristo puede tener relación con Dios. Nadie que no haya sido justificado basados en la obra de Cristo puede tener relación íntima de padre e hijo con Dios. Las personas creen que pueden tener relación con Dios por ser miembros de una religión o por asistir a una iglesia o por hacer ciertos ritos. La relación con Dios dependerá de la obra de Cristo. Si usted es beneficiario de la obra de Cristo,
entonces tiene relación con Dios. ¿Correcto? Entonces, otra cosa que hace Cristo, el versículo dice, porque Él es nuestra paz. El término paz es unión con Dios y con otros seres humanos. Lo que hace Dios para que nosotros estemos en paz es eso. Ahora nos une en una relación eterna con Él. Y dos, nos une en una relación eterna entre nosotros. Mire alrededor suyo, mire a su hermano, mire a su hermano. Ahora yo quiero preguntarle, ¿por cuánto tiempo será su hermano? ¿Por cuánto tiempo su hermano en Cristo será su hermano en Cristo? Por toda la eternidad. Durante la eternidad, para siempre estaremos con mi hermano. ¿Pero por qué estaremos con mi hermano? Porque todos estaremos con Dios. Todos estaremos con Dios. Por su defecto, entonces, estará el hermano donde yo voy a estar con Dios, en el mismo lugar, en la misma relación. Nos guste o no nos guste, vamos a tener que pasar la eternidad juntos, hermanos. Y tenemos que aprender a acomodarnos ahora. Durante esta vida estamos aprendiendo a acomodarnos. Estamos aprendiendo a entender algunas cosas. Estamos aprendiendo a vivir. Por esa razón, Cristo nos pacificó, o Dios nos pacificó en Cristo. Sigue un poquito adelante. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué hizo Dios? Para pacificarnos. Uno, nos unió con Él. Me llama mucho la atención, hermanos, que la actitud de Dios para acercarse a nosotros, no para destruirnos, sino para unirnos a Él en una relación íntima. Dice la palabra, es no tomándoles en cuenta sus pecados, perdonando los pecados, limpiándonos de los pecados, justificándonos. Ahora, lleguemos a la relación entre nosotros, porque Dios nos hizo un solo cuerpo, nos hizo un solo hombre, nos hizo una sola familia, nos hizo una sola estructura llamada iglesia. Por eso la iglesia es una sola. No sé si han mirado ustedes un poquito al Medio Oriente. Hay dos religiones poderosas matándose: los judíos y los musulmanes. Y hasta que Dios no haga lo mismo con nosotros, como hizo con nosotros, ellos no van a terminar. Van a seguir matándose. ¿Qué hizo Dios? Antes de que Cristo llegara, habían dos pueblos: los judíos y los gentiles. Los gentiles, creo que tengo una imagen allí para mostrar esto. Bueno, más tardecito. Sigue un poquito, que está la imagen allí. Ahí está. Ya volvemos atrás. Antes habían dos pueblos: judíos y gentiles. ¿Qué hizo Dios? Todos los que creen en Cristo, no importa de qué pueblo, no importa si es judío o si es gentiles, hacen parte de su cuerpo,
de su iglesia. Así que ya no van a ser judíos y gentiles peleando, despreciándose mutuamente. Ahora todos hemos sido aceptados en una misma posición, en una misma relación. No existe clasificación en la iglesia. En la iglesia no existe clasificación social, racial, sexual. No existe. En la iglesia de Jesucristo, los que tienen, los que Dios les ha dado más recursos, no son más que los que tienen poco. Los que tienen más títulos no son más que los que tienen pocos títulos. Los de raza morenita y los blanquitos son igualitos. Los altos y los bajitos de la misma manera. Hombres y mujeres son coiguales, coherederos de la misma gracia. Por esa razón no existen diferencias y no hay razón para que un creyente desprecie a otro creyente. Porque la Escritura dice que si desprecia a otro creyente, no está despreciando al otro creyente, está despreciando a Cristo. Por esa razón Dios dice, Él quitó todas las razones por las cuales peleamos. ¿Por qué pelea la gente? ¿Por qué la gente se agarra por las mechas? ¿Por qué la gente se asesina? ¿Por qué se pelean? Se pelean por el poder. Nosotros no tenemos problema porque el poder lo tiene Dios. Y punto. Se pelean por el dinero. No tenemos problemas. Los que tienen más se pelean con los que tienen menos y los que tienen menos viceversa. Se pelean por la raza. ¿Han visto cómo aún en Estados Unidos masacran a otra persona porque es morenito o porque aquí en Colombia también? Pues esas no son razones para que ninguno de nosotros peleemos. Ah, usted porque es de tal parte del país, entonces es menos que los demás. No, señor. Ahora todos hemos sido metidos en una misma estructura. Entonces volvemos. Él hizo uno solo. Uno solo. Nos hizo uno solo. Así que aquí no tenemos que ponernos a pelear de que somos de tal parte. No, somos la iglesia y ese único pueblo es el que va a permanecer para siempre, hermanos. Amén. Es el único. Es la única familia que va a permanecer unida para siempre. Usted y yo pertenecemos a una familia y esa identidad familiar todavía se queda cuando lleguemos al cielo. Dios sabe de qué familia venimos. Pero ¿saben ustedes? La relación familiar humana se acaba en el momento. No se olvida. No se olvida. Y Dios no olvida el registro a qué familia pertenece usted. Pero ya no vamos a seguir el proceso, la extensión de la familia. Pero la familia celestial, allí estaremos juntos, hermanos, para siempre con el Señor. Y por esa razón, dice que quitó la separación, quitó cualquier tipo de murallas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ha puesto usted murallas, límites en la relación con su hermano? Déjeme decirle algunas, recordarle algunas de las murallas existentes. Algunos establecen murallas de cultura. Son suyas, no son las de Dios. Y déjeme recordarle que usted no tiene derecho, obvio que yo tampoco, a establecer ninguna clase de muralla. No hay derecho. Usted y yo somos lo mismo delante de Dios. Amén, hermanos. Porque ya Dios quitó toda clase de separación. Algunos todavía siguen aludiendo, ay, viene el rabino tal, entonces este sí es porque... No, ya hoy no existe eso. Hoy existe la iglesia del Señor Jesús, del Salvador. Muy bien.
Ahí están las... Y abolió en Él, en Cristo, absorbió en su persona todas las enemistades. Por esa razón, ningún creyente tiene enemigos dentro de la iglesia. Si usted tiene enemigos dentro de la iglesia, déjeme decirle que es preocupante. Es preocupante. Si usted no se siente cómodo en la iglesia, es preocupante. Pero déjeme darle una esperanza. Si usted es un hijo de Dios, el problema es mental. Pero si no es un hijo de Dios, el problema sí es letal, porque usted está fuera del lugar. El lugar suyo no es la iglesia. Aboliendo en su carne las enemistades. Vamos a ver un poquito las enemistades. ¿Qué significa este concepto de enemistades? La palabra enemistad es hostilidad relacional. Hermano, nosotros tenemos que aprender a tratarnos como hermanos. Dios no nos da derecho a agredir a otro hermano, 1 Tesalonicenses 4. Y pudiera sacarle otra cantidad de versículos. Dios no nos da derecho a tratar a mi hermano como mi enemigo, a oponerme, porque la Escritura dice que somos uno. Y dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Dios sí ordena que debemos pensar lo mismo, que debemos llegar a acuerdos. Y debemos tener disposición para ello en cuanto a los asuntos que nos atañen. Pero hay elementos que son innegociables. Usted y yo no somos enemigos, somos amigos, somos hermanos en Cristo, somos hijos del mismo Dios, somos el mismo cuerpo. El término enemistad significa ausencia de amistad, trato agresivo y duro. Eso significa. Y desde allí, del trato duro, me llama mucho la atención que la Biblia dice que cuando tratamos a la otra persona, o sea, cuando las relaciones se convierten en relaciones duras, agresivas, ¿sabe qué estamos haciendo? Tenemos un cultivo en el corazón de otros. Y voy y los riego cada vez que quiero, ¿no? Es un cultivo de odio. Voy y le echo la agüita que necesita en el corazón de la otra persona. Bueno, dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15. Ustedes bien duro, dice así. Oiga, a mí me llama la atención que Dios dice cómo debe ser el trato de hermanos. Hay hermanos que cuando son amonestados, sienten, ellos mismos dicen que les están haciendo un trato de enemigos. No. Porque si usted no le dice a su hermano lo malo que está haciendo, si lo ve, la Biblia dice que si lo ve, que va hacia el abismo y usted no le advierte, usted no ama a su hermano. Así el hermano suyo se ponga de cabeza y se lo vea a usted como su enemigo, es su obligación amonestarle también. Hace parte del trato de hermanos en Cristo. Hace parte del trato de hermanos en Cristo. Muy bien. La Biblia dice que el enemigo es el diablo y los que no aman a Dios son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. En 1 de Pedro 5:8 dice que el diablo, vuestro adversario, el diablo es nuestro adversario. Ese sí, se opone a la iglesia, se opone a Cristo siempre. Cristo dice A, él dice B. Para llevar la contraria. Y el ladrón, el diablo, solo viene a matar, hurtar, matar y destruir. Y en Tito 2 dice que hay adversarios. Inclusive la Biblia dice que hay adversarios que pueden estar dentro de la iglesia correlacionándose con el solo propósito de llevar la contraria. Dice palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sigamos. Y 3. Vamos a introducir esta parte.
Y es que Dios normatiza las relaciones humanas. Lo hizo en la ley, en la época de la ley. Ahí estableció Dios principios. El decálogo es simple y llanamente una muestra de esas relaciones. Comienza con Dios. Comienza con Dios. Por eso los primeros mandamientos están relacionados con Dios. No tendrás dioses ajenos, no harás esculturas ni imagen, no te inclinarás a ellas, pero continúa hablando de las relaciones humanas. Depende de la función. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, y así de sencillo. Entonces, la ley trata el problema de las relaciones humanas. Normatiza las relaciones humanas en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos enseña entonces acerca de las relaciones entre nosotros como creyentes. Una de ellas, por ejemplo, es hacer el bien. Una responsabilidad del creyente es hacerle el bien a otro creyente. Yo debo hacerle el bien a otro creyente. Esa es mi tarea. Es mi responsabilidad. ¿Cómo hacerle el bien? En todos los aspectos. Hay que aprender esta área. Dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En esta semana tuvimos el privilegio de ayudar a varias familias. Digo el privilegio porque la Escritura dice que más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y tuvimos el privilegio de ayudar a varias familias de la iglesia, a Alianza, porque nos reunimos los pastores, hicimos una gran colecta, aquí distribuimos mercados y los llevamos. Cada pastor se llevó su mercado para su iglesia, para familias de la iglesia que estaban pasando necesidades afectadas por la situación que se está viviendo en nuestra ciudad. Eso es nuestra responsabilidad. Eso no es una opción, es una obligación. Otro, amaos los unos a los otros. La Escritura me ordena a mí a amar a Dios en primer lugar. Segundo, a mi hermano, a mi prójimo. Ese es el orden de Dios. Pero Dios no ordena amar a este mundo ni las cosas que están en este mundo y que se quedan en este mundo. Ahí están los versículos. El versículo dice, amaos unos a otros. ¿De qué manera? Entrañablemente, de corazón puro. Hay que amar a la esposa, hay que amar al esposo, dice la Escritura. Son órdenes de Dios. Otra orden de Dios es tener misericordia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Me llama la atención que en estos días aún los no creyentes se sensibilizaron con la situación de las fronteras. ¿Recuerdan? Comenzaron a recoger cosas para darle a los damnificados, a los que habían sido sacados de Venezuela, expulsados. Y Dios dice, eso es correcto hacerlo. Pero dice que la misericordia debe ser practicada de una manera entrañable entre nosotros. Cuando vemos a mi hermano tener una situación difícil, entonces mis entrañas deben moverse para favorecer a mi hermano, Entonces tener misericordia. Esta campanita suena bastante dolorosa, pero real, y hay que aplicarla. Hay principio, uno de los principios divinos, hay que ser paciente. ¿Qué es paciente? Espere. Me llama la atención que la Biblia habla de la paciencia con diferentes palabras. Una es aprender a esperar a mi hermano. Aplicar la paciencia con el hermano difícil. Y también aplicar la paciencia con las circunstancias difíciles. Hay que aprender a soportar presiones.
¿Sabe que no nos gusta? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido salir corriendo de la frontera? Pero Dios dice, quédese allí, yo lo voy a sacar en el tiempo que yo considere necesario. Ser paciente es otro principio. Estamos haciendo un paneo de algunas de las cosas que vamos a ver, porque la palabra soportar, dice soportando unos a otros. ¿A quién le toca soportar al otro hermano? A mí. Y al otro hermano también, pero en lo que compete a mí, a mí. Soportar es cargar al hermano. Aún Dios nos ha dado la orden de soportar las ofensas que otro hermano haga con nosotros. Ajá, ¿y quién va a encargarse de ese hermano si él sigue ofendiendo? Dios, el mismo que se ha encargado siempre. El mismo de siempre. Muy bien. Y perdonar al hermano. Estamos hablando de cosas que vamos a ver. Si usted ha sido ofendido, su responsabilidad es perdonar. Perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es dejar ir la ofensa. Liberarse. Ayer me llamaba la atención, encontré una imagen que ha sido de impacto porque está relacionada con el concepto, uno de los conceptos de perdonar, que tiene que ver con dejar ir libre la otra persona. Y la imagen es una persona que está odiando a la otra persona, que no ha perdonado, se ha encadenado por el cuello a la otra persona que la ofendió. Y la otra persona feliz, y quien no ha sido capaz de perdonar, amargado. De modo que el perdón es un remedio para el que ha sido ofendido, dañado. Es una manera de liberarse de algo que le ha hecho daño, de la otra persona. Pero a veces nosotros nos quedamos allí esperando no perdonar para ver en qué momento tengo la oportunidad de tomar venganza. Mal negocio. Porque al fin y al cabo, quien terminará más herido, dañado, será usted, quien no perdona. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a concluir aquí. Dios te creó para las relaciones personales, con Él y con otros seres humanos. Indudablemente, hermanos, así eres. Así que no nos escudemos ni intentemos escapar de esta realidad. Usted y yo fuimos diseñados para las relaciones interpersonales. Usted siempre va a estar rodeado de personas. Y esas personas van a cumplir una función dada por Dios en su vida. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y otra cosa, recuerda que las personas que Dios ha puesto para rodearte son personas como tú, imperfectas. Imperfectas. ¿Correcto? Te toca aprender a vivir esa realidad, mi hermano, o nos toca aprender a vivirla. 2. Dios te creó en Cristo para las relaciones interpersonales con tus hermanos en Cristo. Intentas escapar, no podrás. Hermanos, Dios tiene tantos beneficios para nosotros a través de la relación de hermanos. Un consejo, disfruta este tiempo. Disfruta este tiempo, no te vayas sin disfrutar, sin alimentarte de la palabra de Dios, pero de la comunión que Dios te está dando por medio de tus hermanos. Hermanos, qué agradable es cuando los hermanos se quedan aquí disfrutando. ¿Cada cuánto vas a esperar? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Tendrás que esperar otras semanas, en muchos casos, ¿verdad? Muchos de los hermanos, un grupo grande, disfrutamos de la relación. El martes nos vemos, el miércoles estudiamos aquí juntos, algunos durante la semana, a veces tenemos la oportunidad de tener el roce, pero la mayoría a veces tiene que esperar 8 días o 7 días más para volver otra vez a ver a su hermano. Disfrútelo, hermano, disfrútelo, porque esa es la idea, ¿correcto? Saca su tiempito, póngale el ojo aquí durante el culto.
Aquel hermano, aquella hermana, yo no sé quién es, cómo se llama. ¿Y qué tal si, déjeme dar aquí una libertad a mi pensamiento? ¿Qué tal si Cristo me pregunta allá arriba, cuéntame, asistí a la misma iglesia, pero ¿sabe cómo se llama el hermano? Seguro que la cara mía se va a poner roja. Es nuestra responsabilidad. Mi hermano es mi responsabilidad. Nosotros no somos Caín, dice 1 de Juan capítulo 3. Nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Entonces disfrútalo. 3. Dios ordena las relaciones interpersonales con los hermanos y aún con los que no son creyentes. También Dios dice cómo debemos tratarlos. Pero con los hermanos Dios no nos da opción. Tienes que ser amigo, tienes que saludarle, tienes que expresarle el amor, el afecto de hermanos en Cristo. Es una obligación, no es una opción. No es una opción. No, pero el hermano es muy joven y qué tal que... no importa. Pero es una hermanita muy ancianita, pero es muy ancianito. No importa, no importa. En estos días... el pastor Fabián y yo, cada vez que hablamos del hermano Tobías, Hernando sabe quién es, un hermanito de aquí en la iglesia, ya va a cumplir casi 90 años, pero cuando llegamos a saludarlo, allá a visitarlo, ese hermanito se pone tan feliz y lo primero que hace es levantarnos a besos. No, si se queda con la mano de nosotros besando, y qué felicidad de él. Tuvo una fractura de cadera y es interesante que Dios lo restauró. Ya está caminando, después algún ratico van a traerle aquí a la iglesia. Pero es impresionante, hermanos. Es un hombre. No, hermanos, esos escrúpulos dejémoslos para otra parte. Hagamos lo que el Señor nos ordena en su palabra. Asume tu responsabilidad. Ahí está en la palabra. Lee la palabra. Ahí dice Dios. Romanos 12, Efesios capítulo 4, capítulo 5, nos habla de eso, capítulo 6, y todo el Nuevo Testamento, Dios habla de las relaciones. ¿Cómo deben ser las relaciones entre nosotros? ¿Está bien, hermano? Vaya, dele beso a su perro, al cocodrilo que tiene ahí en la casa amarrado, pero dele beso también a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a su hermano en Cristo. Dele beso, abrácelo. Si quiere besar los animales, hágalo. Ese es su problema. Pero frente a la responsabilidad que Dios le ha dado a usted, cúmplala. Amén, hermanos. Y recuerde algo, los hermanos en Cristo van a estar con usted allá en la eternidad. Amén. Esa es la gran realidad, que nunca debe perder su orientación. Voy a pedirles que se pongan en pie. Y los músicos, por favor, ayúdenos a cantar otra vez el coro. Somos uno, en Cristo somos uno. Si están por ahí, sí están. Y después de terminar este coro, mi hermano Hernando tiene la bondad de dirigirnos en oración.